Gloria a Dios. Dice ahí el libro de Amos, capítulo 9, versículo 11. Dice: en la restauración de Israel, ahí estamos. En aquel día, dice, yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como el tiempo pasado. En aquel día, dice, yo levantaré el tabernáculo caído de David, donde habían las alabanzas, aleluya. Cerraré, dice, los portillos, o sea, cerraré las quebraduras, bendito sea el Cordero de Dios, y voy a volver a levantar sus ruinas y lo edificaré como el tiempo pasado. ¿De qué está hablando Dios ahí? De una restauración. Sabemos que para que algo se restaure es porque está en ruinas o porque está quebrado. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido quebrados un día en nuestra vida, donde decimos: Señor, yo no miro que esto tenga solución, yo creo que yo te he fallado demasiado, te he fallado tanto para que tú vuelvas a levantarme? Pero la palabra restauración significa que es una reparación o es un arreglo de lo desperfecto. Estamos acá. Por eso dice la Biblia que Él ha depositado su gloria en vasos de barro, para que el poder y la gloria no sea de lo humano, sino para que el poder y la gloria sea de Él. Amén. Que yo soy un vil humano, soy polvo nada más, pero aún así a Él le agrada manifestar su gloria en mí. ¿Qué es restauración? Reparación o arreglo de lo desperfecto, de una obra de arte. Tú eres una obra de arte en las manos de Dios, de un edificio o de otra cosa. Es una modificación de una cosa para ponerle en el estado o estimación que antes tenía. ¿Estamos aquí entendiendo? Las escrituras relacionan la palabra restauración con la vuelta de nuestro Señor Jesucristo. Tanto en el Antiguo Testamento hablaban de un Mesías, hablaban de un maestro, hablaban de un reino, aleluya, que iba a venir a gobernar sobre los judíos, de un Cristo, y que iba a restaurar todas las cosas. Pero también nosotros tenemos esa promesa de restauración cuando nuestro Señor venga, nos lleve con Él. Pero cuando volvamos a regresar a la tierra, a gobernar juntamente con Él, Él va a restaurar todas las cosas como al principio y como estaba destinado en el corazón de Dios. Las escrituras relacionan la vuelta de Cristo, los tiempos de la restauración de todas estas cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas. Amén. Los profetas, amado hermano, hablaban de una esperanza, como te digo, de un rey, de un juez justo que vendría a gobernar a su pueblo. ¿Cuántos están esperando el gobierno de Cristo? Amén. Pero aunque nosotros lo estamos esperando en una nación, pero que el gobierno de Cristo esté en tu corazón. Porque cuando Cristo gobierna el corazón de una persona, tú te mueves por los estatutos y las leyes de tu Dios. Estamos aquí entendiendo. No hay cosa que te desvíe. ¿Por qué? Porque tienes un mandato, tienes sus estatutos, y entiendes y comprendes y sabes que tú no te puedes mover bajo otro régimen fuera de las leyes de Dios. Estamos aquí, pastora, pero ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Sí, pero Jesús, esos Dios los tipificó en dos: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque si yo amo a Dios, si yo amo a mi hermano, yo no voy a adulterar, yo no voy a matar, yo no voy a codiciar, yo no voy a blasfemar el nombre de nuestro Dios. ¿Estamos aquí entendiendo? Por eso el gobierno de Dios es necesario en tu casa, es necesario en tu vida. ¿Para qué? Para que no te estén llamando la atención, para que no tengas a puertas abiertas al pecado, para que te puedas mover bajo los mandatos de Dios. Porque es cuando tú amas a Dios, tú no vas a dañar el corazón de Dios, tú no vas a hacer algo que a Dios no le agrada. Estamos aquí entendiendo. Por eso nosotros tenemos un gobierno en esta nación, tenemos leyes y estatutos para no quebrarlas y para mantenernos a salvos de algo o de un peligro. Y por eso el gobierno de Dios es necesario en tu vida para mantenerte a salvo y libre de peligro de ir al infierno, libre del peligro del desvío del camino del Señor, para que tú te mantengas firme como el Señor quiere que tú te mantengas. Amén. Entonces estos profetas hablaron de ese rey que gobernaría un pueblo.
ya que Israel caía varias veces en las manos de los enemigos y no podían permanecer, número uno, a causa de sus rebeliones. Amén. Una de las cosas por qué a veces no podemos permanecer es porque nos rebelamos contra Dios, hacemos nuestra voluntad. Pastora, pero yo no peco, yo no hablo mal contra Dios, yo no blasfemo el nombre de Dios, pero la palabra rebelión significa ir todo lo contrario al camino donde tú tienes que ir. Por eso dice que Satanás se rebeló contra Dios, se rebeló contra el cielo. ¿Por qué? Porque quería hacer lo contrario de lo que Dios ya le había mandado o a lo que él había asignado a hacer. ¿Estamos aquí entendiendo? Entonces tú no tienes que estar en rebelión haciendo un brujo, brujería. Nosotros caemos en rebelión cuando desobedecemos a Dios, cuando hacemos algo que no va conforme a la palabra de Dios. Y la rebelión es una desobediencia. Y aún el libro de Samuel me dice que la rebelión y la desobediencia es como brujería. ¿Por qué? Porque está yendo en contra de la santidad de Dios. ¿Estamos aquí entendiendo? Entonces, ya que Israel caía varias veces en las manos de sus enemigos, ¿y por qué caía? Por sus rebeliones. Número dos, caía por sus pecados. Todos no somos humanos y todos, al momento que Cristo viene a salvar al mundo, es porque tenemos pecados. Estamos aquí entendiendo. El pecado mío tal vez no es el pecado tuyo, pero de que todos hemos pecado, todos hemos pecado. Y el que diga que no es pecador, dice que le hace a él mentiroso. Estamos aquí entendiendo. Porque si el humano, por eso hay gente que dice, no, yo me considero una persona buena, yo no considero que me voy a ir al infierno. Hay gente que dice, yo voy para el cielo, viviendo una vida desordenada delante de la presencia de Dios. Y me encanta unos varones que yo miro evangelizar, que ellos usan los 10 mandamientos para evangelizar, y le dicen a la gente que se encuentra allá afuera, y le dice, bueno, te puedo hacer una pregunta. Le dice, sí. Y la gente le dice, sí. Él le dice, ¿algún día has mentido? Y la persona dice, claro, pues quien no miente. Pero esta persona acaba de decir que puede entrar al cielo. Entonces le dice, sí, claro, quien no miente. Y dice, ¿alguna vez has mirado a una mujer con ojos que no tienes que mirar? Y le dice, pues sí, claro. Y dice, ¿alguna vez has usado el nombre de Dios de una forma incorrecta? Y dice, sí, a veces lo he usado. Dice, entonces tú te consideras una persona mentirosa, adúltera y blasfema. ¿Y para dónde van esos tres? Y luego la gente se queda impactada porque dice, yo no me consideraba una persona mala. Pero este varón le dice, pero si con esas tres cosas tú quebrantas toda la ley y no tienes entrada ante la presencia de Dios. Y la gente comienza a mirar, porque hay gente que se excusa, que dice que Dios sabe que yo soy débil, Dios sabe que yo a veces yo miro a Dios a mi manera, pero delante de Dios, en el gobierno de Dios, ahorita nosotros tenemos misericordia, pero cuando estemos enfrente de su presencia van a estar establecidas las leyes, amado hermano, y nosotros vamos a tener que ser juzgados a causa de lo que ya Dios ya estableció. Ahora, Dios da las leyes, pero en nosotros está seguirlas o no seguirlas, obedecerlas o quebrantarlas. ¿Estamos aquí? Entonces este pueblo tenía pecados, como te digo, pecados. Y cuando, hermano, nosotros tenemos que entender, nadie está exento a no pecar, tal vez con su mente o esto y el otro. Pero cuando tú vives de una manera liberadamente, donde no te afecta, donde no te redarguye el Espíritu Santo, donde no te sientes mal, tú estás en rebelión delante de la presencia de Dios. Entonces no podían permanecer porque estaban en ¿qué? En desobediencia también. Estaban en abandono y siempre estaban en cautiverio el pueblo de Israel por reyes paganos. Sí, cuando nosotros nos desviamos de las cosas de Dios, espíritus inmundos vienen a gobernar nuestras vidas. Y nos sentimos cautivos y nos invitan a la iglesia y nos dicen, mira, vamos, esto, el otro. Y tú dices, no, es que no puedo. Pero así como el pueblo de Israel era cautivado por reyes paganos a causa de sus rebeliones y pecados, cuando nosotros andamos en ese tipo de cosas, somos cautivados por espíritus peores, por espíritus que no nos dejan mirar, pensar o amar a Dios como Dios quisiera que lo amáramos. ¿Estamos aquí? Entonces este pueblo siempre estaba en cautiverio, los cuales eran personas crueles y sin piedad hacia con ellos. Siempre Dios
aún en ese tiempo levantaba hombres, levantaba profetas con una palabra hablándole a Israel que volviera su corazón a Él. Porque Dios no puede hacer algo por la humanidad al menos que el corazón de la humanidad se regrese hacia con Dios. Y Dios dice que en el momento que el pueblo se volviera a Dios, Dios lo restauraría, les hablaría y les diera una esperanza, un nuevo reino. Sí, Dios siempre habló sobre la venida de un buen pastor. Pero lo tremendo de esto, hermano, es que cuando llegó ese tiempo de enviar al Hijo para restaurar al pueblo, lo envió y cumplió esa promesa. Porque ¿cuántos saben que Dios cumple su promesa? Y Él envió y habló y lo envió sobre su venida, muerte, resurrección. Mas aún así ellos fueron los mismos que lo mataron y lo condenaron. Ellos mataron su misma restauración. ¿Por qué, pastora? Por su misma rebelión. Hermano, Dios siempre busca la restauración de su pueblo. Pero a veces nosotros mismos matamos esa promesa, esa esperanza, cuando rechazamos lo enviado por Dios. Mas Dios levanta aún así a hombres declarando que lo que Dios había hablado se había cumplido. Y podemos mirar en Hechos capítulo 3 versículo 19 al 21. Dios levanta a unos siervos, a unos discípulos, a unos apóstoles, y les confirma que lo que Él había hablado era verdad. Y dice: así que arrepentíos, dice, y convertidos, para que sean borrados de nosotros, dice, vuestros, ¿qué dice? Pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? De restauración. ¿Dios anhela restaurar a la nación? Sí. ¿Dios anhela restaurar matrimonios? Sí. ¿Dios anhela restaurar a una persona? Sí. Pero ¿qué tiene que hacer la persona para ser restaurada? Arrepentirse y convertirse. ¿Estamos acá? Dice: y Él envió a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo, que dice, antiguo. Dios usa a los apóstoles a hablar esta palabra y le dice: hey, yo quiero que tú entiendas algo. Cristo vino, murió, resucitó. Y la única forma que los judíos hubieran sido restaurados como Dios quería es volverse a los caminos y creer en Él. Ahora, a causa de que ellos lo rechazaron, Dios nos abrió una puerta a nosotros. Dios nos llama a nosotros la vid injertada, las ramas injertadas. ¿Estamos aquí entendiendo? Nos llama a aquellos que no éramos, pero a causa del rechazo de los judíos, nosotros venimos a tomar herencia de lo que ellos no quisieron. No sé si estamos aquí. Ahora, no por eso vamos a rechazarlo. Dios dice que el que ora por Israel y el que bendice a Israel, Dios le multiplica a ellos sus mismas bendiciones. Y tenemos que orar para que ellos también se arrepientan, o más que nada para que sus ojos sean abiertos, porque hasta el día de hoy los judíos, los israelitas no creen en el Mesías. Dios, los que creen ahora es porque Dios mismo se les ha revelado de una manera grande. Pero hay muchos, hay demasiados que no creen, que ellos dijeron que Él simplemente era un profeta más, sin saber que Él fue el enviado para salvarlos de su mismo cautiverio. Pero como ellos lo rechazaron, ahora nosotros tenemos esa promesa de restauración. ¿Estamos aquí entendiendo? ¿Por qué? Porque Dios busca siempre la reconciliación y la restauración. ¿Y cuál es la forma que Dios nos restauró? Cuando envió a Jesús a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Que ese sea el mensaje esencial tuyo, hermano. Es bueno conocer Biblia, pero que el mensaje esencial de tu boca para las almas sea: Jesús vino, Jesús murió, pero Jesús resucitó. Porque solamente ese mensaje puede cambiar a la humanidad, amado hermano. No hay cosa que le podemos enseñar al hombre que no sea la muerte, la crucifixión y la resurrección de aquel amado, de aquel deseado por las naciones, que vino a restaurar, a llevar nuestros pecados en sus lomos, en sus espaldas, y fue
abofeteado, fue, amado hermano, fue crucificado. Una lanza traspasó su costado, amado hermano. Qué cosa más hermosa y qué regalo más hermoso que no podemos rechazar en este tiempo, amado hermano. Si hay gente que piensa y dice ahorita no quiero, es porque hay gente que no ha entendido el sacrificio tan grande, amado hermano. Si cuando se muere un familiar nuestro nos duele tanto la separación de ese familiar, te imaginas a Dios mismo mirando a su hijo, la separación que tuvo que tener para venir a morir a la tierra por nuestros pecados, amado hermano. ¿Cómo no servirle a Dios? ¿Cómo no hablar de Dios? ¿Cómo no amar a Dios? ¿Cómo no estar con Dios? ¿Cómo si lo único que Él quiere es siempre tenernos cerca de Él? Siempre el propósito de Dios era restaurar, ya que nunca fue la voluntad de Dios que Israel sirviera a otro pueblo. Nunca fue la voluntad de Dios de que tú y yo sirviéramos o entregáramos nuestras vidas al pecado, que sirviéramos a otras naciones, que sirviéramos a otro tipo de cosas que no fuera Dios, ya que Él siempre buscó nuestra libertad desde el principio. Llegó un momento donde Dios sí dijo: me arrepiento de haber hecho al hombre. Me arrepiento. ¿Por qué? Porque Dios, bueno, nosotros somos como Dios. Hay cosas que hacemos que nos esforzamos y a veces uno dice: my God, ni para qué lo hice. Pero después reflexionamos y decimos: valió la pena hacerlo. No que Dios no nos haya amado el momento de decir me arrepiento de haberlos hecho, sino que le dolió tanto al corazón de Dios el desvío de la humanidad. Fue una tristeza para Dios mirar cómo el ser humano lo rechazaba. ¿Estamos aquí? Israel, los judíos, el pueblo de Dios siempre estuvo en derrotas a causa de su desobediencia y desvíos. Yo quiero que tú entiendas en esta mañana que las derrotas no son para ti, no están destinadas para ti. A que tú vivas una vida de enfermedad, a que tú vivas una vida de soledad, a que tú vivas una vida de depresión, a que tú vivas una vida de la cual Dios jamás destinó que tú vivieras. Pero el desvío de los caminos de Dios es un reflejo de lo que ahora nosotros somos como humanos. Israel es un reflejo, nosotros un reflejo de lo que ahora nosotros hacemos con Dios. Todos buscan un camino, buscan o meten a Dios en cierto concepto de pensamientos humanos para personalizarse lo que es Dios y lo que no es Dios. La humanidad busca congraciarse con el mundo y con Dios. Por eso tenemos muchas religiones, tenemos personas que piensan y hacen sus propios caminos, tienen sus propios conceptos. El católico dice: no, a mí me enseñaron cierta tradición y con eso voy a seguir, aunque se le esté muriendo el hijo, aunque se le esté destruyendo el matrimonio, aunque le esté yendo como le esté yendo. A veces son tan duros de corazón porque aman más su tradición, como dijo el Señor Jesucristo, que su misma relación con Dios. Tenemos testigos de Rosel que ellos dicen que el reino se va a establecer en la tierra. Pero hay muchas cosas que ellos esquipean y ellos solamente creen en Jehová, pero no le dan gloria. Y algo que me agrada de Jesús, cuando Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dijo: tú no has visto que aquí estoy yo, tú no has visto que el reflejo mío, lo que yo estoy haciendo en ti, o quién está aquí contigo, yo mismo soy. No sé si estamos entendiendo. Por eso la palabra yo soy es que es el que subsiste por sí mismo, el que vive por sí mismo. No sé si estamos entendiendo. Jesús era un pedazo, o no podemos decir un pedazo, sino era la imagen, del Dios poderoso. Estamos aquí envuelto en carne. No sé si estamos entendiendo. Dios es tan inmenso que dice que con un dedo hace que la tierra tiemble. Pero Dios se hizo, dice que se humilló hasta lo más bajo y descendió a la tierra por nosotros. O sea que Dios se hizo carne. El Hijo era en el Padre y el Padre era en el Hijo, que eran uno solo. Estamos aquí entendiendo. Los que miraron a Jesús miraron al Padre, miraron la gloria del Padre. Estamos acá. Entonces todos buscan un camino diferente. Los testigos de
de Rosé, los mormones, diferentes personas, y a veces dicen, no, pues el cristianismo es una religión. No, el cristianismo no es una religión, fue un nombre que se le dio a los primeros cristianos, a los primeros discípulos, a los primeros apóstoles cristianos, seguidores de Cristo. ¿Estamos acá entendiendo? Pero en sí el cristianismo no es una religión, es una relación personal con Dios. Amén. Entonces, pero de ninguna manera eso se puede relacionar, amado hermano, a causa de que no pueden ver dos señores gobernando una vida. ¿De qué estoy hablando? De que no podemos consagrarnos al mundo y a Dios, porque uno de los dos tiene que gobernarnos. ¿Estamos aquí? En Miqueas capítulo 1, versículo 2 al 5, Dios comienza a hablar y dice: oí, pueblos todos, estar atento tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor de su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá, y hollará las alturas de la tierra. Se derritarán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego. Miqueas 1, 2 al 5. Como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto para la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? No es Samaria. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? No es Jerusalén. ¿Qué estaba diciendo este profeta? Miqueas profetizó en un momento crucial sobre Judá. ¿Por qué? Porque este pueblo se había alejado de la presencia de Dios. Profetizó juicio que estaba a punto de manifestarse a causa del desvío y corrupción de ese pueblo. Pero en esa palabra que hablaba, Dios también aún estaba trayendo esperanza. Estamos aquí. La nación entera ahorita está bajo un juicio. ¿Por qué? Porque las enfermedades no son de Dios, la pobreza no son de Dios, todo lo que está pasando ahorita no es el plan de Dios, pero sí está bajo juicio, bajo lo que la misma humanidad o la misma nación ha plantado. No sé si estamos entendiendo. Dicen por ahí que las cosechas son más grandes que las siembras, y la nación entera y la humanidad entera ha sembrado puro pecado, ha sembrado desobediencia, ha sembrado corrupción, ha sembrado muchas cosas que a Dios no le agradaban. Estamos aquí entendiendo. Entonces las cosechas que ahora estamos pasando son las consecuencias de lo que la humanidad ha sembrado por mucho tiempo. Dios habló, este profeta hablaba sobre juicio sobre este pueblo, y Dios habló que el pueblo sería juzgado por causa de sus pecados. ¿Por qué? Porque ellos eran demasiado idólatras, cuando ya Dios le había dicho al pueblo de Israel que ellos no deberían de tener dioses delante de su presencia. Tal vez nosotros no adoramos diferentes dioses como ídolos, como de madera, pero tenemos ídolos que hemos puesto en nuestro corazón primero antes que a Dios. ¿Estamos aquí entendiendo? Hemos puesto cosas en primer lugar, y eso se llama idolatría. Aún tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu trabajo, tu dinero, tu afán, tus diferentes tipos de cosas que son primeras antes que a Dios, se llama idolatría. ¿Estamos acá? Entonces Dios habló a este pueblo y lo juzgó por su inmoralidad. ¿Qué miramos hoy en día? Homosexuales, lesbianas, diferentes tipos de pecados que a veces la gente no se da cuenta que eso es un pecado tan fuerte delante de la presencia de Dios. Llega un pueblo que son los sirios a este pueblo de Israel, el cual destruyen por completo toda la ciudad, donde el pueblo por un momento quedó sin escondite, quedó sin refugio, donde todo lo que para ellos era de valor fue destruido. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en día? Dios nos quitó todo. Dios quitó todo. ¿Por qué? Porque lo que era de valor para el ser humano, Dios le está enseñando al ser humano que sin Dios no es nada, que sin Dios no es nada. Y Dios a ellos, cuando mandó juicio, les quitó absolutamente todo. Dios levantó a Miqueas para que se lamentara por su pueblo. Por eso Dios quiere que nosotros oremos y clamemos por esta nación. Y Dios lo levantó a él para que lamentara por su pueblo y les hablara sobre la consecuencia de su pecado. Y lo podemos ver ahí en Miqueas capítulo 1, versículo del 8 al 9. Fíjate lo que dice Miqueas. Por esto dice: lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo. Fíjate cómo andaba este profeta. Andaba desnudo, proclamando el arrepentimiento.
para llamar la atención del pueblo, porque el pueblo no quería escuchar a Dios. ¿Te imaginas que Dios nos dijera: todo mundo quítese la ropa y váyase para afuera a decir arrepentidos y convertidos? Se nos iban a ver todas nuestras desgracias, hermano. Pero mira, este profeta tanto amaba a Dios y tanto amaba a la humanidad, que literalmente se despojó de su ropa, iba por las calles lamentando, aullando, diciéndole a la gente lo que estaba en el corazón de Dios. ¿Estamos aquí entendiendo? Era una aflicción grande de este hombre. ¿Estamos aquí? Entonces, allí, al igual, en el capítulo 2, versículo del 1 al 5, Dios comienza a sacar a luz todas las vergüenzas que ellos hacían, todos los sobornos, todas las cosas que a Dios no le agradaba, la injusticia, la mentira, todo lo que un pecador podría hacer delante de la presencia de Dios, porque ellos mataban por dinero, mentían por dinero, no les importaba que la gente quedara llorando al fin de agarrar lo que ellos querían. Y Dios les sacó todo a la luz por sus vergüenzas, pero les enseña Dios que las cosechas que ellos estaban recibiendo era parte de la siembra que ellos algún día sembraron con la gente. Si algo a Dios no le agrada es la injusticia. Si algún día hay alguien, un patrón o alguien ha sido injusto contigo, deja que Dios tome control de eso. Tú no reclames, tú no hables, tú no peleas, porque Dios mira las injusticias de las personas. Dios mira, yo he conocido y he escuchado testimonios de patrones que una vez me quebrantaba mi corazón un hermano que me decía: pastora, yo, dice, esta es mi segunda vez viniendo a esta nación. Le digo: oh, hermano, usted ya estaba aquí antes. Y me dijo: sí. Dijo: yo trabajaba en diferentes estados, pero mi patrón un día me llevó hasta no sé qué estado, Canadá, casi cerca de Canadá o algo así. Dice, a terminar un restaurante en unas casas, dice, y él tenía que pagarnos a nosotros, pero de repente fuimos a comer, dice, yo le miraba una sonrisa muy burlona, muy burlesca, dice, y de repente, dice, cuando íbamos en camino, dice, nos paró la migración, nos llevó, dice, y nos mandó para nuestro país, dice, y me comenzó a contar todo eso, dice, pero yo sé que mi patrón, dice, ya tenía eso planeado, dice, para no pagarnos a nosotros. Oh, hermano, y hay muchas injusticias y Dios mira todo eso, Dios repudia eso. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Justo, ¿estamos aquí entendiendo? Injusticias de maltratos. Por eso cuando tú te sientas en una forma así, ve con Dios, habla con Dios y dile: mira, Dios, yo no quiero ir a reclamar, yo no quiero ir a pelear, tú eres el Dios de los justos, y yo te pido, Padre, que tú metas tu mano poderosa sobre este negocio, pero tú tampoco andes transeando, porque hay cristianos tranzas que siempre buscan la bendición de Dios y buscan dinero y buscan esto y buscan el otro, pero le meten más mentiras a las horas que trabajaron. Hello. Se roban dinero que no les pertenece. Muchas cosas que nosotros mismos estamos estancando la bendición de Dios en nuestras vidas. ¿Estamos aquí entendiendo? Dile que está a la par, conéctate, que la pastora ahorita no está para gritar, dile, quiere concentrarte en lo que está pasando aquí, amén. Entonces, en el capítulo 2, del 1 al 5, dice, dice ahí en el 1: hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. ¿Qué quiere decir eso? Hay de aquellos que yo les he dado el poder para hacer grandes cosas, pero aún así se aprovechan de la humanidad, se aprovechan de la gente. ¿Estamos aquí entendiendo? ¿Por qué? Porque eso Dios le llama esclavitud, y Dios detesta la esclavitud. Dios detesta la esclavitud. ¿Estamos aquí entendiendo? Tú no estás para ser esclavo del hombre de una forma de manipulación. Nosotros somos esclavos de Cristo, pero somos por amor. Somos por amor porque hemos dicho sí, el amén. Yo te seguiré, voy a poner la mano en el arado y nunca más regresaré atrás. Yo sigo a Jesús por amor, no porque me obliguen, sino porque he entendido que todo lo que tengo y todo lo que soy ha sido por su gracia, por su favor. Y hay gente que dice: ¿por qué
tú tienes lo que tienes? Oh, porque en el momento que Jesucristo se me presentó, yo no pude decir que no. Yo no pude decir, oh, yo siempre he dicho que es como un pobre que está ahí tirado, que no tiene un hogar, no tiene una casa, no tiene un carro, no tiene ropa, no tiene dinero, y de repente que un rico venga y le diga, hey, mira, vente para mi casa, yo te doy techo, yo te doy carro, yo te doy trabajo, yo te doy dinero, yo quiero mirar tu vida cambiada. Y qué tonto, qué barato fuera que el mendigo que está ahí le dijera, no gracias, así me siento bien, pasando frío, estarando afuera, pasando hambre, pidiendo limosna. Entonces hay muchos de nosotros que Cristo dice, dame tu pobreza para darte mi riqueza, dame tu enfermedad para darte salud, dame todo lo que tú tienes para darte algo mejor para tu propia vida. ¿Estamos aquí entendiendo? Entonces Dios comienza a avergonzar a este pueblo, y en el versículo 6 Dios mismo levanta a Miqueas, y Dios le dice, mándame a callar todos aquellos profetas que hablan palabras de mentiras, que endulzan los oídos de este pueblo para que esta nación no tuviera un verdadero arrepentimiento. Ellos rechazaban todo profeta. Este pueblo rechazaban profetas que les hablaba juicio, porque ellos insistían que Dios era un Dios de amor, de perdón y no de ira. Y tenemos gente así. Gente ha venido aquí a la iglesia y dice, está dura esa palabra, está demasiado dura. No es que esté dura, es que es la verdad. Y es que a veces nuestros oídos o nuestras vidas no están completamente en orden con Dios, al punto que nos dicen, hey, algo está mal en ti. Es como cuando te meten a un escáner y te dicen, esto y esto y esto está mal, tú necesitas algo. A nadie le va a gustar que le encuentren una enfermedad, pero es necesaria para qué, ser sanada. ¿Estamos acá entendiendo? Entonces estos así estaban y no les gustaba que les hablaran la verdad. Ahora, el fin del juicio o el fin de todo lo que estaba pasando era de que Dios quería volver a traer a su regazo a su pueblo. ¿Estamos acá? Pero no de la forma que ellos pensaban, sino de la forma que cambiaría el corazón humano. Por eso el capítulo 6 y versículo 8 de Miqueas, ahí mismo dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová Dios de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Estamos acá entendiendo? ¿Qué pide Dios? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros en esta mañana, iglesia? Número 1, pide compromiso. ¿Quieres restauración? Tienes que tener compromiso. Compromiso a guardarte para Dios. Compromiso a guardar tu mente para Dios. Compromiso a guardar tu corazón entero para Jesús. Compromiso para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué pide Dios? Honradez. Pide honradez de ti, que seas sincero, que seas sincera, que le honres. La honra es darle lugar al que se merece honra. Dios pide que le des honra en tu propia vida a la presencia de Dios. Como tú lo honras, no defraudándolo, no haciendo lo que todo mundo hace allá afuera, siendo diferente y levantando su nombre en alto a causa del estilo de vida que tú llevas. Mucha familia te podrá juzgar, pero la familia no te va a salvar. Muchos amigos te podrán decir algo fuera de lo que es el contexto de la palabra de Dios, pero los amigos no estarán ahí más cuando tú más necesites a Dios. Tú tienes que honrar a Dios con tu vida. ¿O qué pide Dios? Humillarse. Que siempre estemos humillados ante su poderosa presencia. Que siempre cuando tengamos un problema, antes de acudir al hombre, acudamos a la presencia de nuestro Dios. Humillarnos cuando estemos bien y humillarnos cuando lo necesitemos. Humillarnos cuando tengamos abundancia, y humillarnos y darle gloria también cuando estemos en escasez. Siempre humillarnos ante su poderoso poder y entender que su voluntad en nuestras vidas es perfecta. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que tengamos el temor a Él. Que no voy a hacer algo porque a mi Dios no le agrada. No miedo. Dios no espera. El miedo no es respeto. El miedo es tener a alguien por la fuerza. Pero Dios lo que quiere es que temamos a Él con todo nuestro corazón. Yo creo que cuando una persona le teme a Dios, nadie más le tiene que venir a decir lo que está mal en su vida. ¿Estamos aquí entendiendo?
Cuando una persona teme a Dios, tú no tienes necesidad de que alguien venga y te diga: hey, lo que tú estás haciendo está mal. ¿Por qué? Porque el mismo temor a Dios te dice: hey, eso está mal, no me agrada. ¿Estamos aquí entendiendo? ¿Qué más pide Dios? Reverencia a su voluntad. Y aquí es donde más nos cuesta, porque siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera. ¿Sí o no? Aquí es donde más nos cuesta, porque estamos acostumbrados a hacer las cosas como nosotros queremos. Y a veces hay cosas que suceden que no entendemos y no las comprendemos. Pero me gusta mucho un versículo cuando Jesús llega con los discípulos y comienza a lavarle los pies a los discípulos, y comienza a lavarle los pies en señal de su servicio hacia el hombre. Y Pedro se levanta y le dice: Señor, tú a mí no me vas a lavar nada, yo no te voy a permitir que tú me laves. Y el Señor le dice: hey, si tú no dejas que yo te lave los pies, tú no tienes parte conmigo. Y el Señor, y Pedro le dijo: bueno, Señor, si así es la cosa, no nomás me lave los pies, lávame cuerpo entero. Así está escrito en la palabra. ¿Estamos aquí entendiendo? Entonces el Señor Jesús vino y le dijo: lo que ahora hago, Pedro, tú no lo comprendes, pero después lo comprenderás. Entonces hay cosas que en el momento no comprendemos, pero después las vamos a comprender. Hay cosas que yo he pasado que digo: Dios, ayúdame. Si lo único que quiero es servirte, ¿por qué me pasan estas cosas? Y entonces Dios me dice: oh, yo necesito enseñarte esto y esto y esto y esto y esto. Entonces yo digo: ok, Señor, ahí voy. Yo confío en ti, yo te amo, yo creo tus promesas, yo creo tu palabra. Tú no me vas a defraudar, tú no vas a avergonzar a tus hijos, tú no vas a avergonzar a tus siervos, Señor. Aquí estoy, ayúdame, solamente dame la fuerza. Quiero creerte, Dios mío, no quiero quedar avergonzado. Aquí están mis oraciones, mi adoración, mi ayuno, mi servicio. Yo sé que no me voy a ganar las bendiciones por mis servicios, pero esto es en señal de que te amo, que te quiero, que aquí estoy y que acepto tu voluntad en mi vida. ¿Estamos aquí entendiendo? Y la última cosa que Dios pide de ti: adoración pública. La adoración no nomás es venir y levantar las manos aquí, porque aquí todo el mundo puede adorar a Dios. Bueno, hay algunos sinvergüenzas que parecen tecolotes que no, pero cualquiera puede adorar a Dios aquí. Pero la adoración pública es allá afuera, donde yo hablo de Él, donde yo testifico de Él, donde yo no me avergüenzo de Él. Por eso cuando Jesús encontró a la mujer de Samaria, la mujer samaritana, y comienza a revelarle toda su vida, y la mujer samaritana le dice: oye, a mí se me hace que tú eres profeta. Y comienzan a platicar. ¿Por qué? Porque le descubrió que había tenido 5 maridos, iba por el 6º. Entonces, y ella dice: oh my God, eres profeta, muchacha, ¿qué más quería que te dijera? Entonces, pero esta mujer le dice: bueno, es que ustedes adoran en un lugar muy diferente. Le dice a Jesús: nosotros te hemos aprendido a orar allá en Jerusalén. Y luego le dice Jesús: oye, va a llegar un momento donde solamente aquel que adora en espíritu y en verdad será un verdadero adorador. Va a llegar un momento donde solo aquel que sabe y conoce al Padre y conoce al Espíritu del Padre va a saber cómo adorar a su Padre. ¿Estamos aquí entendiendo? El venirte, meterte en una iglesia no significa que tú eres un adorador. El adorador es mi adoración día tras día, mi sacrificio, mi vida entera, testificando quién es el Dios de mi salvación. Amén. ¿Estamos aquí? Y en Miqueas capítulo 7 versículo 18 hemos entendido lo que Dios nos quiere hablar. Y en Miqueas capítulo 7 versículo 18 dice: ¿estamos ahí? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad? Y aquí es donde entra la restauración. Después de que Dios levantó a Miqueas, Miqueas anduvo desnudo, proclamando juicio, callándole la boca a los falsos profetas, y los llevaron en cautiverio, destruyeron toda la nación entera. En el versículo 7 comienza a declarar la restauración de Dios. Y dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad? ¿Cómo tú te sentirías si estuvieras en una cárcel, te pidieran $100,000 de fianza, y si no los pagaran tus familiares te dieran 25 años de cárcel? Y alguien se apareciera y dijera: yo pago la fianza por él, yo pago la fianza por ella.
¿Aló? ¿Qué harías tú? Pagó un dinero que no tenías y te sacó de un ambiente que no querías estar. ¿Qué pasó ahí? Perdonaron tu maldad. ¿Qué hace Jesucristo al morir en la cruz? Perdona nuestra maldad. Nuestra maldad era demasiado grande. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Oh Dios mío. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Dios no se deleita en castigar al humano. Dios no se deleita en mirar al ser humano llorar, mirar gente que tiene hambre. Oh, y muchos se agarran de ahí. Si Dios existiera, ¿por qué hay tanta hambre en la tierra? Porque tú no te arrepientes y no te levantas a ir como misionero a darle de comer a los niños. ¿Aló? La miseria y el hambre es parte del egoísmo del hombre, del gobierno. Porque Dios sí da al ser humano. Si Dios dice que en su palabra que a los pajarillos les da alimento, nunca vas a mirar un pájaro a morir de hambre. Morirá por otras cosas, pero de hambre no, porque Dios le sustenta. ¿Estamos aquí entendiendo? Dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepulturas nuestras iniquidades, y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. ¿Y cuál es la restauración? Dios vino a restaurar a través de Jesucristo. Pero ¿qué otra restauración? Necesitamos la restauración personal para poder servirle a Él. Pero hay una restauración grande que nos espera, y está en el libro de Apocalipsis capítulo 21 versículo del 1 al 4. Apocalipsis capítulo 21 del 1 al 4. ¿Estamos ahí? Dice ahí, esta es la restauración para nuestra vida. ¿Estamos acá? Y esta es nuestra esperanza. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Estamos? Y el mar ya no existía. Y vi la ciudad santa, esa es nuestra restauración, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo, del Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces se oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Esa es la restauración que nosotros esperamos. Ser librados del pecado y vivir en una vida agradable ante la presencia de Dios.